Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde. Ya estamos platicando con nuestro compañero Carlos Aguilar, con el maestro Carlos Aguilar, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, en esta tarde. Y vamos a platicar sobre derechos de las audiencias. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buena tarde. Un saludo como siempre y un gusto a radioescuchas y televidentes de Presencia Universitaria. Hablar de audiencias creativas y hablar de derechos de las audiencias en México implica reconocer el esfuerzo, los aportes y el trabajo de mínimo 8 mujeres en el caso de nuestro país en las últimas 2 décadas al menos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ahora sí que por orden cronológico en los aportes y en la lucha que han realizado para hablar de derechos de las audiencias y consolidar esta temática en los medios de comunicación en México, es importante hablar de la maestra Beatriz Solís Leré, de Adriana Solórzano, de Irene Levy, de Aleida Calleja y más recientemente otras 4 mujeres que han impulsado y que han sido defensoras o son defensoras de audiencias en sus diferentes radiodifusoras, televisoras y demás. Hablamos de la maestra Mercedes Olivares, a quien tenemos aquí en el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, SURTC, Hilda Saray, quien está en Radio UAM, Josefina Hernández Telles en el periódico El Independiente, es defensora del electorado, y por supuesto a quien hemos escuchado y visto en cápsulas aquí en Audiencias Creativas, de la maestra Laura Martínez Águila en Audiencias IMER. Entonces, reconocer las aportaciones de estas 8 mujeres en total implica reconocer y hablar de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de los, pues ahora sí que de esas exigencias que desde finales del siglo XX empezó a pues señalar la maestra Beatriz Solís, quien ha sido defensora de audiencias en varios medios de comunicación, recientemente en el Sistema Público de Radiodifusión, el SPR, en el Estado mexicano, de Adriana Solórzano, quien ha estado en Radio Educación y de que también ha contribuido y sigue contribuyendo en este tema de derechos de las audiencias, y de Aleida Calleja, quien, si bien actualmente no está al frente de algo relacionado con las audiencias, pues como presidenta de la MEDI hace poco más de 10 años, de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, pues contribuyó en mucho a la parte de derechos de las audiencias, y recientemente, como les decía, las defensoras de audiencias, bueno, han aportado en el caso de México, y si no ampliamos el horizonte territorial y geográfico a Latinoamérica, pues también es importante reconocer esfuerzos que han hecho, por ejemplo, Miriam Levin en Argentina, defensora del público, entre otras mujeres que han logrado, en el caso de México, decía, pues un poco parte de lo que hoy tenemos como normativa principal en materia de audiencias e incorporación de este capítulo en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre derechos de las audiencias, pero sobre todo en la práctica. Y como parte de los trabajos, por último, mencionar el libro que coordinaron Laura Martínez Águila, la maestra Mercedes Olivares e Hilda Saray, del proceso electoral, pero en los derechos de las audiencias en el proceso electoral 2020-2021, que fue un análisis de spots y de mensajes en ese proceso electoral, donde el común denominador de los partidos políticos y coaliciones fue que los derechos de las audiencias no les importan. Y al menos en la estructura de los spots y de los mensajes, lo mismo el partido en el poder actualmente, Morena, que el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y demás. Esto reflejado en el libro, y que en su momento ellas señalaron con datos duros y con análisis de los spots. Entonces, hablar hoy 9 de marzo de 2023 de derechos de las audiencias en México es reconocer el trabajo de 8 mujeres en el tema, Alfredo, y sobre todo en la parte de defensorías de audiencias también en los medios públicos y comerciales del país. Así es, Carlos, y ahorita me estaba acordando también que incluso también ya se está impulsando fuertemente que desde el derecho de las audiencias, pero también desde las jefaturas de información y todos estos rubros, el tema del lenguaje incluyente, pero que también tiene que ver con la eliminación de todos estos discursos que finalmente pues se buscan eliminar, y se buscan también evidentemente hacer todo un protocolo, una forma de trabajo en torno a todos estos temas que tienen que ver con la violencia contra la mujer. Y es que es muy difícil tocar el tema del derecho de las audiencias y de la violencia, de todo esto en un contexto como el de nuestro país. Sí, hablaríamos de cursos, capacitaciones y talleres, tanto de, digamos, en materia de derechos de las audiencias, como también, por ejemplo, quien hace CIMAC, ¿no? Comunicación e Información de la Mujer, para que en medios de comunicación evitemos
pues menciones, discursos o caer en estereotipos, ¿no? Y a propósito de esto, comentar que mañana justo el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía tiene una mesa por ahí que va a transmitir en Facebook Live a las 11 de la mañana sobre los estereotipos y de la cual estaremos hablando la próxima semana, si todo sale bien, precisamente pues con 2 periodistas, ¿no? Se hablará de esta situación y es importante estos avances y reconocer que estos avances pues han sido también parte de la lucha y de lo que han señalado estas, entre otras, compañeras mencionadas. Y en el caso, por ejemplo, de Audiencias Creativas, este espacio que tenemos semanalmente en Presencia Universitaria y que antes era programa antes de que empezara el encierro por la pandemia, aquí en TV UAC y Radio Universidad, pues reconocer las aportaciones de Montserrat Sousa, de Katia Santoyo, Susana Ramos y recientemente Nitzia Pichardo, en hablar de estos temas en las cápsulas, en las entrevistas, cuando era programa, y otros temas que tienen que ver con lo que deberíamos conocer todas en la parte de cómo defendernos de los medios de comunicación, aunque eso se escuche un poco exagerado. Así es, Carlos. Pues muchas gracias por la información y la próxima semana nos vemos aquí. Aquí nos vemos el próximo miércoles, Alfredo. Gracias. Gracias.